Después de este panorama internacional, nos vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Está nuestra compañera Laura Gañarás. ¿Dónde estás, Laura? Buen día. Hola, buen día. Estamos en el Hospital de Niños. Venimos a conversar con el doctor Julián Nasif, porque ayer se conoció que existen 3 casos de niños internados con asistencia respiratoria mecánica, y eso nos preocupó a todos porque ya no solamente hablamos de COVID, sino también de gripes y de influenza. Buen día, doctor. ¿Cuál es la situación real de estos niños? Buen día también a la teleaudiencia. Es así, la preocupación es muy grande, en este caso ya no por COVID, sino por el virus influenza, que uno puede decir que al menos hasta las 13 horas del día de ayer había en la terapia intensiva de nuestro hospital 3 niños en asistencia respiratoria mecánica, positivos para el virus influenza los 3, pero además, y vale la pena aclarar, junto a comorbilidades. Cada uno de esos pacientes tienen lo que llamamos enfermedades de base, a lo cual, ¿no es cierto?, se suma esta intercurrencia viral y que los ha puesto en una condición clínica que ha determinado la necesidad de la asistencia respiratoria mecánica y que está marcando una alerta y una alarma muy grande. Que en esta época del año, en donde la temperatura aún es cálida, tengamos una incidencia tan alta, el gran interrogante que surge es qué va a pasar en las épocas más frías del año, en donde es lo más habitual. Porque el virus influenza, y recogiendo experiencias de años anteriores, prevalece más hacia el final del otoño y durante el invierno. En la medida que la prevalencia del virus COVID ha disminuido, ha empezado a tomar importancia, ¿no es cierto?, este nuevo virus. En el invierno... Doctor, disculpe, hablando de COVID, ¿cuál es la diferencia entre los síntomas, ¿no?, para reconocer? En el inicio no es fácil distinguir. Generalmente, ¿no es cierto?, los síntomas afectan de manera similar en las dos circunstancias, pero sí con el paso de las horas y sobre todo las primeras 24, 48 horas, en donde cuando el paciente es afectado por influenza vemos que el compromiso del estado general es mayor, la fiebre es persistente y se agrega un síntoma muy característico que es el dolor muscular o el dolor generalizado, lo que vulgarmente se denomina dolor de cuerpo, más algunos otros síntomas como ser vómitos y diarrea. Y es importante en estas primeras 48 horas orientar el diagnóstico, ya que la noticia, digamos, a tener en cuenta es que disponemos de un medicamento que permite ser suministrado dentro de esas primeras 48 horas y en el caso de influenza evitar las complicaciones fundamentalmente. Bien, allí hablando de prevención, ¿no? También, ¿cuáles son las acciones que debemos seguir? Las acciones de prevención son las que conocemos en este tiempo porque como todo agente viral, lo que implica seguir fomentando y llevando a cabo el uso del barbijo, seguir teniendo en cuenta todas las medidas de cuidados, de distanciamiento y sobre todo de aislar a algún paciente cuando en el núcleo familiar presenta algún síntoma, son las medidas más importantes para evitar justamente la diseminación y el contagio intrafamiliar o de las personas más cercanas al paciente que aparece como el portador de los síntomas. El otro tema de relevancia y de gran importancia en el caso, porque en definitiva influenza, ¿qué produce? Produce gripe. En el caso de la gripe, por lo tanto, es la administración de las vacunas. Bueno, y eso también nos preocupa porque a esta altura del año aún no disponemos de las vacunas correspondientes, al menos en el medio público de salud, y sin olvidar que no es que se administra la vacuna e inmediatamente el paciente queda protegido, sino que luego de que la misma es inoculada, se requiere no menos de 2 semanas a 3 inclusive, en donde la persona que ha sido vacunada recién empieza a generar
un número de anticuerpos o un nivel de anticuerpos, es decir, empieza a tener defensas efectivas contra el virus de la influenza. Doctor, de pronto estamos en una instancia en donde los casos son muchos y aún no tenemos la vacuna. Hablando de esto, buen día. ¿Cómo le va? Renzo lo saluda. Hablando de esto, ¿no? Habitualmente todos los años, ¿en qué época se vacunaba o en qué momento ya llegaban las vacunas, si usted tiene recuerdo o nos puede decir? Sí, habitualmente, acercándonos al inicio del otoño y comenzando el mismo, es cuando con más frecuencia en los años anteriores la vacuna está disponible, y esto va de la mano con lo que dije previamente. Nos llama la atención que aún teniendo temperaturas cálidas ya haya tantos casos, tantos niños y personas en distintas edades, ¿no es cierto?, afectadas por el virus de la influenza. Hemos hecho consultas con las autoridades sanitarias también están a la espera de que las mismas lleguen, y le hemos pedido que aceleren la llegada, porque no solo hay que pensar en los pacientes, que son en definitiva los destinatarios, ¿no es cierto?, de cada una de las acciones que como equipo de salud llevamos, sino en el personal de salud, que se puede contagiar y que eso implica ausencia laboral, la conocida más aún carga de trabajo, porque se sobrecarga a los compañeros. Y el número de pacientes. Exacto. Por otro lado, ha aumentado dramáticamente los servicios de urgencia, las guardias, los lugares de internación. Hoy en día están nuevamente, ¿no es cierto?, con un volumen de consulta muy significativo. Exacto. Bueno, bien, muchas gracias, doctor, por toda la información. Gracias, Laura. Enseguida volvemos a tomar contacto con vos. Gracias. Hasta luego.